El anime que no entendiste. Shingeki no Kyojin y la guerra que ya estamos viviendo. Y si te dijera que Shingeki no Kyojin nunca trató realmente sobre titanes, porque sí, la mayoría recuerda esta obra por sangre, violencia, muerte, monstruos gigantes, escenas traumáticas, destrucción. Pero debajo de toda esa brutalidad hay algo muchísimo más incómodo, porque Shingeki no Kyojin no habla realmente de criaturas devorando humanos. Habla de humanos devorándose entre sí. Habla de imperios, habla de odio heredado, habla de propaganda, habla de discriminación, habla de guerra. Habla de cómo un sistema puede convencerte de odiar personas que jamás has conocido. Y quizás lo más aterrador de todo es que mientras más profundo analizas la obra, más empieza a parecerse a nuestra realidad. Porque las murallas no son solo estructuras físicas, son ideológicas, son culturales, son políticas y existen hasta el día de hoy. Lo más fuerte de Shingeki no Kyojin es que logra algo peligrosísimo narrativamente. Hace que entiendas a todos y a todas, incluso cuando están destruyéndose mutuamente. Porque la obra no busca decirte este es el lado bueno, busca mostrarte cómo los sistemas convierten personas comunes en enemigos absolutos. Y ahí es donde el anime deja de ser entretenimiento y se convierte en una autopsia de la humanidad. Quédate hasta el final porque vamos a analizar por qué las murallas representan sistemas de control, cómo Marley usa propaganda igual que los imperios reales, por qué Eren Jaeger representa la radicalización humana y cómo el verdadero monstruo de la obra quizás nunca fueron los titanes. Suscríbete porque en esta serie no vamos a analizar anime, vamos a analizar lo que el anime dice de nosotros y de nosotras. La superficie, el anime que todos creen entender. Para muchísima gente, Shingeki no Kyojin es simple, un anime de acción, gigantes comiendo personas, soldados peleando por sobrevivir, batallas épicas, plot twist y claro, la obra funciona perfectamente en este nivel superficial. Pero el problema es que quedarse únicamente ahí es perder completamente el corazón de la historia, porque Hajime Isayama nunca construyó un mundo tan complejo solo para hacer peleas espectaculares. Todo en Shingeki no Kyojin tiene intención. La arquitectura, la propaganda, los uniformes, los discursos políticos, la segregación, la historia manipulada, el miedo colectivo, la militarización. Todo. Desde el inicio, el anime te hace creer algo, que la humanidad está unida contra los titanes, pero lentamente descubres una verdad devastadora. La humanidad nunca estuvo unida, siempre estuvo dividida, por poder, por miedo, por ideologías, por intereses. Los titanes solo eran el síntoma visible, el verdadero conflicto ya existía entre humanos. Y aquí aparece uno de los primeros temas profundos de la obra, el control narrativo, porque quien controla la historia, controla la percepción. Dentro de las murallas, la población vive aterrorizada, pero también vive desinformada, y eso no es casualidad. Los gobiernos dentro de Shingeki no Kyojin entienden algo, el miedo hace más fácil el control de las personas. Las murallas, protección o prisión. Aquí es donde la obra se vuelve filosófica, porque las murallas parecen protección, pero realmente funcionan como aislamiento, y eso cambia todo. Las murallas representan mucho más que piedra, representan fronteras mentales, miedo al exterior, nacionalismo extremo, propaganda estatal,
control poblacional, manipulación histórica. La gente dentro de las murallas cree que es libre, pero no lo es. Solo vive dentro de una narrativa cuidadosamente construida. Y aquí Shingeki no Kyojin toca algo brutalmente real. Muchas personas prefieren una mentira cómoda antes que una verdad dolorosa, porque descubrir el mundo real implica perder seguridad psicológica, implica aceptar que tu historia era falsa, que tus enemigos quizás no eran monstruos, que tu gobierno te manipuló, que tu identidad completamente fue construida alrededor del miedo. Por eso Eren es tan importante desde el inicio, porque él representa algo que el sistema teme: curiosidad, el deseo de mirar más allá, porque todos los sistemas autoritarios necesitan lo mismo: personas que nunca cuestionen las murallas. Marley y Eldia, el odio heredado. Y entonces llega el momento donde Shingeki no Kyojin deja de ser un anime de supervivencia y se convierte en una obra política, porque descubrimos Marley, y con Marley descubrimos algo devastador. Los titanes nunca fueron el verdadero problema. El problema era el odio humano. La relación entre Marley y Eldia está construida alrededor de culpa histórica, segregación étnica, propaganda generacional, miedo colectivo, resentimiento heredado. Los eldianos son tratados como una raza peligrosa, no importa quiénes sean individualmente. El sistema ya decidió lo que representan, y eso recuerda profundamente a muchos procesos históricos reales. Y aquí aparece uno de los elementos más psicológicamente devastadores del anime: los oprimidos buscando aprobación del opresor. Porque muchos eldianos quieren convertirse en buenos eldianos, quieren que Marley los acepte, quieren demostrar que ellos no son como los demás, y eso conecta con algo profundamente humano: la necesidad desesperada de pertenecer, incluso dentro del sistema que te desprecia. Shingeki no Kyojin muestra cómo los imperios construyen soldados, no solo físicamente, mentalmente. Los niños son educados para obedecer, odiar, sacrificarse, repetir narrativas estatales, deshumanizar enemigos. Y aquí el anime se vuelve peligrosamente real, porque los sistemas más efectivos no necesitan obligarte siempre, necesitan convencerte. Eren Yeager y la radicalización. Aquí entramos en el corazón psicológico de la obra, porque Eren no nace un monstruo, se construye, y eso es precisamente lo que vuelve tan incómodo al personaje, porque es entendible. Todo comienza con trauma, la muerte de su madre, la destrucción de su hogar, la impotencia absoluta. Y aquí Shingeki no Kyojin muestra algo brutalmente humano: el dolor sin procesar puede convertirse en odio. Al inicio parece simple: Eren odia a titanes, pero después entendemos algo: Eren nunca aprendió realmente a procesar el trauma, solo aprendió a dirigirlo, y el sistema militar aprovecha eso, porque los sistemas en guerra aman personas heridas, las convierten en armas ideológicas. Mientras más avanza la historia, más vemos cómo Eren pierde la capacidad de ver individuos. Comienza a ver enemigos, amenazas, obstáculos, objetivos. Y aquí está el punto aterrador: muchas radicalizaciones reales funcionan exactamente igual. Nadie se despierta un día siendo extremista. Es un proceso lento: dolor, miedo, pérdida, resentimiento, propaganda, deshumanización, hasta que eventualmente la violencia parece justificada. El capitalismo y la industria de la guerra. Otro tema del que casi no se habla en Shingeki no Kyojin es cómo la guerra beneficia sistemas enteros, porque mientras las personas mueren, los estados crecen, las industrias crecen, el control crece. Shingeki no Kyojin deja ver cómo el miedo colectivo produce militarización extrema,
obediencia social, expansión política, explotación humana, los soldados dejan de verse como personas, se convierten en recursos, y eso es algo profundamente presente en la historia humana. La obra constantemente pregunta, ¿cuánto vale realmente una vida durante la guerra? Y la respuesta del sistema casi siempre es, depende de su utilidad. Por eso vemos generaciones enteras sacrificadas, niños y niñas entrenados para morir, personas convencidas de entregar su vida por narrativas que ni siquiera comprenden completamente. El verdadero horror de los titanes. Y aquí llegamos al punto más fuerte, porque eventualmente descubres algo devastador. Los titanes eran humanos, y esa revelación cambia absolutamente todo, porque el monstruo nunca fue completamente ajeno, éramos nosotros. Shingeki no Kyojin constantemente destruye la idea de que ellos son monstruos y nosotros no, porque la obra quiere mostrar algo muchísimo más incómodo. Cualquier humano puede convertirse en monstruo si el sistema correcto lo empuja hacia ello. Y ahí está la tragedia definitiva de Eren. Él quería libertad, pero terminó convirtiéndose en aquello que más odiaba, porque cuando el odio se vuelve identidad, la violencia empieza a sentirse moral, y ese es uno de los mensajes más aterradores del anime. El mensaje de Shingeki no Kyojin. Attack on Titan no quiere darte respuestas fáciles, no quiere decirte este lado tiene razón, porque la obra entiende algo profundamente humano. La guerra destruye a todos y todas, incluso a quienes ganan. El anime habla constantemente de ciclos de odio, venganza, miedo, violencia, propaganda, trauma heredado. Y la tragedia es que cada generación cree estar justificando su violencia. Por eso el final de Shingeki no Kyojin divide tanto, porque no entrega una fantasía cómoda, entrega una reflexión dolorosa. Los humanos siguen construyendo nuevas murallas, una y otra vez. Tal vez el verdadero terror de Eren nunca fue convertirse en titán, sino aprender a ver al otro como un monstruo para justificar nuestra violencia. Porque cuando una sociedad deja de ver humanidad en sus enemigos, cualquier atrocidad empieza a parecer necesaria. Y quizás por eso Shingeki no Kyojin se siente tan incómodo, porque no habla de un mundo ficticio, habla de nosotros y de nosotras. Tal vez Shingeki no Kyojin nunca quiso preguntarnos cómo sobrevivir a los monstruos, sino por qué necesitamos crear monstruos para sobrevivir. ¿Crees que Eren era libre o solo otra víctima del odio? Comenta tu interpretación. Y suscríbete porque en el próximo episodio vamos a analizar otro anime que probablemente entendimos completamente mal, porque mientras más profundo miramos estas historias, más empiezan a parecerse a nuestra realidad. Gracias por ver, suscríbete.